Bien, vamos a ver, como les decía, el tema de arcos. Estas estructuras son interesantes desde el punto de vista que trabajan netamente a compresión. La mayoría de los elementos que componen un arco, como los que están aquí presentes, están trabajando a compresión. Ustedes ven aquí este arco. Bueno, uno aquí puede ver, el arco está conformado por diferentes piedras talladas de una determinada forma, pero todas estas piedras se agarran entre ellas por medio de compresión. Es decir, una piedra comprime a la otra y esta a su vez va comprimiendo a la otra hasta la piedra fundamental que se llama, que es la de aquí arriba, igual, ¿no? Y entonces van comprimiéndose entre ellas de tal forma que garantizan de esa forma la estabilidad del arco. La forma de arco es una estructura analizada desde hace miles de años, podemos decir. Este arco que ustedes ven allí en la fotografía es un acueducto romano. O sea, tiene mínimo unos 2000 años de antigüedad. Este acueducto está ubicado en Segovia, en España. Y tiene las características, bueno, los romanos lo utilizaban para suministrar agua, porque por aquí arriba viene un canal. Este es un canal que lleva el agua ahí a la ciudad, ¿no? Bueno, eso sucedía cuando los romanos utilizaban este acueducto. Ahora, evidentemente, no funciona como acueducto, solamente funciona como un atractivo turístico de la ciudad. Es una estructura ahí. Lo interesante es que esta estructura sigue en pie hasta la fecha. Si ustedes recuerdan, ¿no? Han visto documentales de las estructuras romanas, del Coliseo, etcétera. La mayoría están compuestas por arcos, porque los romanos utilizaban arcos precisamente por esa ventaja de que los elementos están sometidos a compresión entre ellos. Y eso ha garantizado, esta situación ha garantizado que esas estructuras sobrevivan hasta ahora. Seguramente, si los romanos han construido estructuras que trabajaban a tracción, ¿no? Alguna estructura que trabajaba a tracción, esa estructura ya se ha caído, ¿no? Es lo más probable. De hecho, se dice que, bueno, yo veía en un documental del Coliseo Romano que el Coliseo Romano tenía cubierta, como nuestros estadios de fútbol, más o menos así, tenían cubiertas. O, no como nuestros estadios, como los estadios de fútbol modernos, ¿no? Que tienen sus cúpulas, sus cubiertas. Más o menos así tenía una cubierta. Claro, ahí evidentemente todos los elementos sí estaban a tracción. Y un elemento a tracción va a soportar menos tiempo, ¿no? Imagínense, estos arcos han sobrevivido ya 2000 años y siguen ahí en pie, precisamente por esa gran ventaja que les otorga el hecho de estar trabajando a compresión. Bien, entonces esa es una gran ventaja. El arco, entonces, trabaja en compresión a lo largo de todo su eje curvo. El arco se puede utilizar en puentes, como en este caso un arco ya más moderno, pero el arco ahí sigue presente y sigue trabajando a compresión. Luego, si queremos que un arco sea isostático, podemos considerar un apoyo de este tipo, que aquí evidentemente tiene dos reacciones y aquí solamente tiene una reacción. Este sería un arco isostático. Si medimos el grado hiperestático, ustedes saben que aquí se forma solamente un anillo, como 3 veces el número de anillos menos los grados de libertad, que aquí hay 1 y aquí 2, se hacen 3, hacen 0, ¿no? La estructura es isostática. Otra opción es considerar un arco triarticulado. Primera articulación,
segunda articulación, tercera articulación. Los arcos pueden ser triarticulados, como los pórticos también podrían ser triarticulados. Un pórtico triarticulado podría ser así. Entonces, podría tener estas características. Un arco triarticulado tiene esa ventaja de que es isostático también. Sería otra forma. Ahora, vemos que existen dos tipos de arco fundamentalmente. Vamos a ver que existen los arcos parabólicos. En esta estructura, por ejemplo, aquí vemos que este arco es parabólico. Es decir, una ecuación de segundo grado que define el eje de esta viga, de este arco. Y la otra opción es que el arco sea de eje circular, como este, por ejemplo, el Arco del Triunfo en París, en donde el eje de ese arco es circular, ¿no? De hecho, tenemos arcos también en nuestra facultad. Mañana en el examen ustedes van a ver las ventanas y las puertas y van a ver que tanto ventanas como puertas están elaboradas con arcos, están construidas con arcos, ¿no? Es otra cuestión interesante. Y si sacaríamos el desboque de nuestras aulas, lo que veríamos son adobes que están configurados igualito que esta estructura de arco ahí pero esto está hecho con piedra, ¿no? Esa es una gran ventaja del arco. No necesitas un dintel para las ventanas, no necesitas un dintel para las puertas, sino la propia estructura es la que te soporta. Incluso estos arcos se pueden utilizar en bóvedas, se pueden utilizar en bovedados, etcétera, ¿no? Soportan interesantemente bien a los efectos de compresión. Ahora, si estudiamos arcos parabólicos, lo primero que tenemos que ver es que estos arcos parabólicos necesitamos conocer sus características geométricas. Van a tener características geométricas como el caso de las vigas, como el caso de los pórticos, cuando calculábamos ángulos y calculamos distancias, ¿no? Aquí necesitamos conocer cómo se produce el arco, cómo avanza el arco mediante una ecuación. Y la ecuación es esta. La ecuación indica que Y, el eje Y, varía con 4 veces la flecha. La flecha es esta distancia desde el punto más elevado hasta el origen. Bueno, hasta que choque con el eje X en el origen. Y esta distancia se llama flecha, que está aquí. Y luego necesitamos la longitud elevada al cuadrado. La longitud es esta, pero esta longitud es válida siempre y cuando los dos, en este caso el punto de inicio y el punto de llegada del arco, estén al mismo nivel. Ahí recién podemos calcular L. Si este punto o este arco acabaría aquí abajo, la longitud sería más grande, ¿no? Uno puede decir, este es L. No, este no sirve. En realidad, para considerar L, tienen que estar al mismo nivel. Sí o sí. Al mismo nivel y recién consideramos L. Aquí nuevamente entra L y luego entra X, evidentemente. El X es el valor con el cual avanza horizontalmente el arco. Entonces, esta sería la ecuación con la que definiríamos un arco. ¿Está bien? Un arco parabólico, en este caso. Y uno puede decir también, ¿y dónde está el X al cuadrado
¿no? Porque sabemos que un arco parabólico es que utiliza el x al cuadrado. Es que cuando ustedes multipliquen este x con este otro x, ahí va a aparecer el x al cuadrado. Entonces, eso demuestra que es un arco parabólico. ¿Se acuerdan ustedes que cuando calculábamos vigas o pórticos y teníamos una viga inclinada? De esta viga inclinada calculábamos el ángulo alfa, ¿no? Necesitábamos este ángulo para descomponer y demás, calcular fuerzas internas y todo. Pero nos bastaba conocer este ángulo y listo, se acababa ahí. No, este ángulo no cambiaba, este ángulo era constante en toda la viga, así que no había problema. El problema en el caso de los arcos es que este ángulo alfa, cuando nosotros tenemos un arco, aquí vamos a tener un ángulo alfa, más aquí arriba, este ángulo alfa se hace más chiquitito, más aquí el ángulo alfa todavía más pequeño y más aquí el ángulo alfa todavía más pequeño. E incluso el ángulo alfa aquí llega a ser cero, ¿no es cierto? Aquí el ángulo alfa es cero. Y entonces el ángulo alfa va cambiando a lo largo del arco. Esa es una desventaja porque en las vigas era más fácil. Teníamos un alfa listo, nos olvidábamos de todo. Mientras que aquí el ángulo alfa va a ir cambiando. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo encontramos el ángulo alfa para cada punto del arco? Para eso vamos a recordar lo que sabemos de cálculo 1. Ustedes recuerdan que la tangente de este ángulo alfa es igual a la derivada de y respecto a x. ¿No? ¿Eso se recuerdan? La pendiente o la tangente de alfa en una curva es igual a su derivada de la función con respecto a x. Y entonces, bueno, esto se demuestra fácil, ¿no? Es que esto es el diferencial de y este es diferencial de x. Entonces, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Diferencial de y sobre diferencial de x. Es así de sencillo. Sabemos esto. Ahora, necesitamos el ángulo alfa. Este es el valor que necesitamos. Por lo tanto, vamos a despejarlo. Alfa va a ser igual al arco tangente de la derivada de y respecto a x. Eso quiere decir que esta ecuación la tenemos que derivar. Derivada de y respecto a quién? Respecto a este x. Entonces, si derivamos esta ecuación, lo que vamos a tener, si le sacamos el arco tangente, vamos a tener el ángulo alfa en cualquier punto que queramos del arco. Y entonces ese ángulo nos ayuda como parte de las características geométricas del problema. Esa es una gran ventaja, con eso podemos resolver los problemas de los arcos. Una característica importante es que las fuerzas cortantes y normales tienen que ser proyectadas en función del ángulo alfa, como hacíamos en el caso de las vigas, ¿no? Proyectábamos en algún caso en función del ángulo alfa. Luego, las sumatorias verticales y las sumatorias horizontales se van a configurar en base a las cargas y luego podemos proyectarlas. Y los diagramas de esfuerzos pueden dibujarse sobre el eje X directamente. Eso quiere decir que no necesariamente vamos a utilizar, por ejemplo, en vigas, vuelvo al ejemplo anterior, dibujábamos el diagrama de fuerzas internas directamente sobre el eje, ¿no? Aquí dibujamos los diagramas y todo. Pero en el caso de los arcos, no vamos a dibujar, si este es un arco, no vamos a dibujar directamente sobre el arco, así, o una cosa así, no sé, diagrama,
sino que lo vamos a dibujar en el eje X. Es decir, que si aquí tenemos una cuestión así, lo vamos a dibujar directamente proyectado sobre el eje X. Esa es una diferencia con relación a lo que hacemos en las vigas, porque aquí sí vamos a dibujar sobre el eje X. Bien, para demostrar esto y como generalmente se aprende mejor con ejemplos, vamos a hacer este primer ejemplo o este ejemplo relacionado con arcos. Un momentito. Entonces, dibújenlo, por favor. Aquí vamos a calcular los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes y los momentos en este arco parabólico. ¿Está bien? ¿Ya lo tienen dibujado? Ya lo tienen dibujado, ¿no? Podemos continuar. ¿O todavía no? Bien. Aquí tenemos 1 metro que faltaba como dato y esto es 4 metros, que también faltaba el dato. ¿Ya lo tienen dibujado? Sí, ¿no? Es que quisiera avanzar junto con ustedes para que no se pierdan. Bien, tenemos entonces este arco con estas cargas. Ahora, tenemos que determinar primero las características geométricas, que sería el primer paso, ¿no? Para resolver este problema. Características geométricas. Lo que sucede aquí es que si recordamos la ecuación de la parábola, en este caso, es 4f sobre l cuadrado, entonces eso vamos a tenerlo aquí. Y igual 4f sobre l al cuadrado por x por l menos x. Esto significa que necesitamos f y necesitamos l. Estos dos elementos van a ser importantes para resolver el problema. ¿Cuánto sería f? ¿Qué dicen? ¿Cuánto vale f en este gráfico? F es la flecha, ¿se acuerdan? 3 metros. 3 metros, ¿no? Que sería de aquí esta distancia. Bueno, esta distancia que es f sería 3 metros. Entonces f es 3 metros. ¿Cuánto vale l? 7,5. ¿Qué dicen los demás? Esto vale f 3 metros. Recuerden que L Ingeniero, ¿quién le dijo que vale de apoyo a apoyo, ¿no ve? Que tiene que estar al mismo nivel. tiene que estar al mismo nivel, exacto.
Ariel también dice 7,5. ¿Qué dicen los demás? La pregunta, ¿esto estará al mismo nivel que esto? Con este 4 y este 3,5, ¿estará al mismo nivel? Considerando que este es el punto a la flecha, ¿no? El punto medio a la flecha. ¿Cuánto vale L? ¿Seguimos insistiendo con 7,5? ¿Qué dice Einar, Pablo, Chuptilla, Cristian, Fuentes, Jefferson, Brian, Alan, Oscar? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es L? ¿Cuánto debería ser L? Eh, al 7,5 genial, porque no le había otra distancia más ahí Ya, en la... Oscar, estamos diciendo que la distancia L, para que la usemos, tiene que ser la distancia que considere el mismo nivel. La pregunta es, ¿este apoyo está al mismo nivel que este apoyo, Oscar? No, ingeniero, pero Entonces, no hay no es distancia 7,5. No es o 7. cómo sacó la distancia. Si no me equivoco, ingeniero, por simetría, L tendría que llegar a ser 8. Sí, exacto. Pablo tiene razón. Porque este es el punto medio. Si este es 4, aquí, para un apoyo ficticio, imaginario, lo que quieran, esto es 4. Porque esto está al medio, la flecha está al medio. O sea, el problema o el ejercicio tiene esa trampita, ¿no? Que uno se puede imaginar que es 7,5, y varios de ustedes ya me han dicho que es 7,5, pero no, he insisto con la idea de que la longitud de L se mide al nivel, al mismo nivel, y por simetría, como dice Pablo, esto se puede encontrar y L vale 8 metros. ¿Se entiende esta parte? Vamos a verificar. Primero encontramos la ecuación. Entonces, Y sería 4F, 4 por 3, sobre L cuadrado. L es 8, 8 al cuadrado, por X, por 8, menos X. ¿Cuánto sería 4 por 3 dividido entre 8 al cuadrado multiplicado por 8? ¿Cuánto es eso? 3 medios de X. 1,5. ¿Cuánto sería 4 por 3 dividido entre 8 cuadrado? X por X va a ser X al cuadrado, ¿no? 4 por 3 entre 8 al cuadrado. ¿Cuánto le sale? 0,1875, ¿está bien? ¿Están de acuerdo con este valor? De acuerdo. Entonces, esta es la ecuación de Y. Vamos a escribirlo aquí. Y igual a 1,5 de X menos 0,1875 por X al cuadrado. Esta es nuestra ecuación. Podemos verificar. ¿Dónde podemos verificar? ¿Qué dicen? ¿Dónde debería cumplirse alguna situación? ¿Cómo podríamos verificar que esta ecuación está bien?
Por ejemplo, cuando x valga 4, ¿cuánto tiene que valer y? 3. 3, ¿no? Cuando x en x igual a 4, entonces y vale, ¿cuánto vale y? Ustedes calculen. Sería 1.5 por 3, perdón, 1.5 por 4 menos 0.1875 por 4 al cuadrado. Sale 3. 3 metros. Entonces esto está bien. Bueno, probemos una cuestión. ¿Qué pasaría? Esto lo pueden copiar o no lo pueden copiar, pero la cuestión es que me entienden. Si nos hubiéramos equivocado, si L fuera 7.5, como me han dicho. Es que tal vez no me están creyendo el hecho de que con 7.5 puede funcionar. Tal vez funciona y yo me estoy equivocando, ¿no ve? Verifiquemos. Entonces sería y igual a 4 por 3, porque f vale 3, ¿no ve? Ahí creo que no hay dudas. Sobre 7.5 elevado al cuadrado por x 7.5 menos x. ¿Cuánto vale este primer valor? Va a ser 4 por 3 dividido entre 7.5. ¿Cuánto es 4 por 3 dividido entre 7.5? ¿Cuánto le sale? 4 por 3 dividido entre 7.5. 1.6. 1.6x. Menos 4 por 3 dividido entre 7.5 al cuadrado. 0,213. 213 por x al cuadrado. No, técnicamente, si manteníamos el valor de 7.5, que varios de ustedes me estaban diciendo que vale 7.5, sale esta ecuación. Verifiquemos, pues. En x igual a 4, y ¿cuánto vale? Sería 1.6 por 4 menos 0.213 por 4 al cuadrado. ¿Cuánto es? 2,992. 2.992. Alguien puede decir, no, es que eso desde donde o no. Pero no, esto está mal. Significa que esto está mal. En el otro caso sí salía 3 metros, ¿no? Entonces, por más que la longitud parecía ser 7.5, no, pues es 8, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, pero de todas maneras ya tenemos la ecuación de y. Eso nos va a ayudar enormemente para encontrar el ángulo alfa. Como y vale 1.5 de x menos 0.1875 de x al cuadrado, entonces tenemos que la derivada de y respecto a x, esto está facilito, ¿no? Derivada de este término, 1.5. Menos, ¿cuánto es la derivada de esto? Multiplíquenla por 2 y esto sale 0.375 por x. Entonces, la derivada de y respecto a x es esta ecuación. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser igual al arco tangente de y, o la derivada de y respecto a x. Entonces es 1.5 menos 0.375 por x. Esta es la ecuación del ángulo alfa y esta ecuación nos va a servir más adelante para resolver el problema.
¿De acuerdo? Tenemos entonces nuestra ecuación del arco y tenemos nuestra ecuación del ángulo alfa. ¿Está bien? Esto lo he graficado en Excel. Aquí tenemos. Aquí con el, aquí está X y el Y. Entonces, con eso, evidentemente aquí también se nota que la longitud es 8. Cuando la longitud es 7.5, la altura es... bueno, aquí le voy a poner 7.5. La altura es 0.703. Aquí, 0.703. De diferencia de altura entre este punto y este otro, ¿no? Pero esta sería la ecuación del arco. Entonces, para que vean que se cumple, ¿no? Bien, tenemos entonces esto. Ahora tenemos que calcular reacciones. El cálculo de reacciones va a ser igualito a lo que hacíamos en pórticos, en cerchas, igualito. Bueno, esto es 1 metro y esto es 4 metros. Ahora lo que hacemos es el cálculo de reacciones. En el cálculo de reacciones lo que tenemos aquí es una vertical en A y aquí tenemos una horizontal en A. Aquí tenemos una vertical en B, ¿no? Entonces vamos a resolver y calcular esas reacciones. Podemos empezar de lo más sencillo, decir sumatoria de momentos en A, porque sabemos que se van a anular estas dos reacciones por ser concurrentes en el punto A. Entonces decimos sumatoria de momentos en A, esto es igual a 0. Igualito que hacíamos en pórticos, igualito que hacíamos en cerchas. Esto es igual. Entonces decimos que los que giran en el sentido son positivos, los que giran en el sentido contrario son negativos. Comenzamos con esta carga. Va a ser positivo 15 por 4. El brazo, ¿cuánto va a ser el brazo? ¿Qué dicen? Este brazo. Hasta aquí. ¿Cuánto es ese brazo? 3 metros. 3 metros, ¿no? Que sería 1 más la mitad. 1 más la mitad de 4, que es 2. Entonces esto es 3. Menos vertical en B. ¿Cuánto es el brazo de vertical en B? ¿Cuánto es el brazo de vertical en B? 7,5. Exacto. Ahora sí, el 7,5 sí entra en juego porque ese es el brazo del vertical en B. Y esto es igual a 0 porque no hay más. Si hubiera habido más cargas, si hubiera habido aquí una carga, otra carga, le hubiéramos puesto sumatoria de momentos, pero en este caso no hay, así que no pasa nada. Por lo tanto, aquí tenemos que vertical en B. ¿Cuánto vale vertical en B? Va a ser 15 por 4 por 3 dividido entre 7.5. ¿Cuánto es eso? 24 kilonewtons. 24 kilonewtons sería nuestra vertical en B. Podemos hacer ahora sumatoria de fuerzas horizontales y ver qué sale. Pero creo que eso ya está bastante obvio. ¿Cuánto sale horizontal en A? 0, ¿no es cierto? Porque no hay otra fuerza. Pero esto lo podemos hacer con la ecuación. Entonces, la primera horizontal sería horizontal en A, que es esta. Buscamos otra horizontal. Horizontal, horizontal, no hay ninguna horizontal, entonces esto es igual a 0. Esa sería
nuestra horizontal en A. Finalmente, hacemos la sumatoria de fuerzas verticales. Que igual tiene que ser 0. Todos los que apunten hacia arriba son positivos, por ejemplo. Vamos a adoptar eso. Primero sería vertical en A. Seguimos avanzando y aquí hay esta resultante que sería menos 15 por 4. Hacia abajo. Seguimos avanzando y aparece el más vertical en B. Pero este vertical en B ya lo hemos calculado y vale 24. Esto es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que vertical en A vale ¿cuánto? Va a ser 15 por 4 menos 24. 15 por 4 es 60, menos 24 es 36, ¿no? $36 kilonewtons, que sería vertical en A. Bueno, ya tenemos las reacciones. Sabemos que vertical en A vale 24, horizontal en A vale 0 y vertical en A, bueno, el primero era vertical en B, perdón. Vertical en A sería 36 kilonewtons. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular las fuerzas internas. Vamos a calcular las fuerzas internas. Tenemos que definir el origen de X. Origen de X en... Pregunta aquí a todo el curso. ¿El origen puede ser en A, puede ser en B, da igual? ¿Dónde debería ser el origen? ¿Qué dicen ustedes? Creo que por conveniencia tendría que ser en A para que todo el lado derecho salga positivo. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿O da igual? ¿Podemos adoptar el lado B? Esa que sea entonces la pregunta. ¿Podemos adoptar origen de X en B? ¿Sí o no? A ver en el chat. ¿Podemos adoptar origen de X en B? Respóndame sí o no. Aquí dicen Denzel, Carlos López, Leslie, Miguel León. Bueno, Carlos y Alan dice que sí. También Denzel dice que sí. Pero, a ver, analicemos lo que hemos hecho al inicio. Cuando nosotros hemos calculado esta ecuación, ¿de dónde hemos partido? ¿Hemos partido de A o de B? ¿Qué dicen? Cuando nosotros hemos encontrado esta ecuación, hemos partido de A. Esta ecuación tiene origen de X en A. Porque si hubiera tenido origen de X en B, L hubiera sido menos 7 incluso, ¿no? 3.5, 3.5.
L hubiera sido menos 7. Claro, el problema ya teníamos en calcular F, ¿no? Entonces, eso hubiera sido si el origen hubiera sido en B. Por lo tanto, en B medio complicado, porque no hemos tomado este origen, que es en B, sino lo que hemos hecho es tomar el origen en A. Indirectamente, al encontrar esta ecuación, ya estamos diciendo que el único origen que nos va a servir es el origen de X en A. ¿Se entiende? Por lo tanto, el origen de X es en A. Y cuando tenemos el origen de X en la parte izquierda, lo que tenemos en las, como símbolos o signos, mejor dicho, de las fuerzas internas es que la normal sale así positiva, la cortante a punta cesiva como positivo y el momento apunta a la parte superior como positivo. Esos serían los signos con el origen de X en A. Ya sabemos por qué hemos elegido este origen de X en A. Bien, aquí vamos a tener entonces nuestra vertical en A. Aquí tenemos nuestra horizontal en A. Y aquí tenemos nuestra vertical en B. Para fuerzas internas, lo que es recomendable hacer es, voy a utilizar este color. ¿Recuerdan ustedes que si hubiera sido esto una viga, nosotros hubiéramos dicho, ah, ya, esto es X, ¿no? Pero aquí no podemos hacer eso porque en principio sería un X curveado, ¿no? Y eso nos complicaría. Lo más práctico es utilizar un valor de X así, normal. Este es X, aquí. Y este valor, ¿cómo se llamaría? Este se llamaría Y. Y analizamos hasta este punto. Y la carga considerada aquí solamente va a ser esta porción. Entonces, la ecuación de momentos. Aquí ya no le vamos a poner mx, sino directamente m, porque este momento va a depender de x y de y. Vamos a hacer entonces la sumatoria de momentos hasta este punto. El primer momento sería vertical en A por X. ¿Está bien? Vertical en A por su brazo X. Sería positivo porque el momento gira en este sentido. Entonces, positivo. Luego, si existiría horizontal en A, aunque sabemos que es 0, pero vamos a ver si horizontal en A tuviera un valor, sería menos horizontal en A. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es el brazo de horizontal en A? ¿Cuánto sería el brazo de horizontal en A? ¿Qué dicen? Y, exacto. Sería el brazo Y. Eso quiere decir que primero podemos calcular X y luego podemos calcular Y. Entonces, ¿por qué tenemos esta ecuación? ¿No? Primero tenemos X y en función de ese X calculamos Y, así que no hay problema. Entonces, tenemos horizontal en A por Y. Luego, tenemos que sumar y calcular esta resultante por su brazo.
Recuerden que esto vale 1 metro. ¿No? ¿Cuánto sería? Sería negativo primero, ¿no? ¿Cuánto sería la resultante? 15 por... ¿Cuánto es esta distancia? X menos 1. X menos 1, exacto. X menos 1. 15 por X menos 1. ¿Cuánto es su brazo? X menos 1 medios. X menos 1 dividido entre 2. Y esto tiene condicionante. ¿Cuál es la condicionante? Mayor a 1. Que Mayor o igual a X 1. sea mayor o igual a 1. ¿Esto acaba ahí o hay algún término más? Pregunta, ¿acaba ahí? Ustedes me dicen sí y bueno, acabamos ahí. ¿O no? ¿Pueden responderme en el chat? ¿Esto acaba ahí? Nadie se anima a responder. ¿Alguien que pueda prender su micrófono? ¿Nadie? A ver, vamos a preguntar a... Inge, ¿no habría otra carga, una carga más, pero con el sentido contrario? Sí, está bien, Oscar. Porque esto va a ir hasta el final, ¿no ve? Es de imaginarse que esto va a ir hasta el final, pero hacia abajo. Entonces necesitamos contrarrestar eso. Necesitamos una carga hacia arriba con el mismo valor, porque esto va a seguir. Eso necesitamos contrarrestar. Entonces le vamos a contrarrestar. El X, por conveniencia nuestra, va a crecer hasta aquí. El X va a ser de este tamaño. Pero aquí le tenemos que restar este pedacito. ¿No es cierto? Ahora, Sí. esto como apunta hacia arriba sería positivo. Lo voy a escribir aquí abajo. Más. ¿Cuánto valdría esto? 15, ¿no? 15 por. ¿Cuánto es esta distancia? De aquí a aquí. ¿Cuánto es? Recuerden que esta distancia es 4. X ¿Cuánto menos es? 4. X menos... 4. Es que este es 4 y aquí hay 1. X menos 5. X menos 5, ¿no? Porque sería el total. 1 más 4, 5. X menos 5. Entonces sería X menos 5. Y su brazo sería X menos 5 dividido entre 2. ¿No? X menos 5 dividido entre 2. Esto tendría una condicionante de que X sea mayor o igual a... ¿Cuánto? 5, ¿no? La pregunta es, ¿podemos verificar si esto está bien o mal? ¿Se puede? Veamos, ¿no? Verificamos. ¿Cuánto tiene que salir cuando X valga 7.5 el momento? En X 7.5, ¿cuánto tiene que salir el momento? 0. 0, ¿no? Porque es articulación. Entonces, aquí vamos a hacer en X igual 7.5. Primero,
Este 7.5 va a entrar aquí, va a entrar aquí, 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 no hay problema. Pero necesitamos calcular Y. En 7.5, ¿cuánto vale Y? Ahí recordamos la ecuación. Esta es nuestra ecuación. Entonces sería 1.5 por 7.5 menos 0.1875 por 7.5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Ese valor de Y va a ser esta diferencia, ¿no? ¿Cuánto es? 0,703. 0.703 metros. Esto es 0.703 metros. ¿Qué hay de diferencia entre el A y el punto B? Por lo tanto, el momento va a ser igual a ¿cuánto? Vertical en A hemos calculado que vale 36. Esto es 36 y horizontal en A vale 0. Entonces sería 36 por 7.5. Bueno, si hubiera valido algo horizontal en A, ahí sí el Y valía. En este caso, 0 por 0.703 es 0. Menos 15 por 7.5 menos 1 por 7.5 menos 1 dividido entre 2. Más 15 por 7.5 menos 5 por 7.5 menos 5 dividido entre 2. ¿Cuánto sale el momento? ¿Cuánto le sale el momento? Si hemos hecho de forma correcta, debe salir 0. ¿Alguien tiene un resultado? ¿Nadie? Ariel dice sale 0. Kilonewton por metro. Está bien entonces esto y bueno, hemos verificado. Esta ecuación de momentos está bien. Ahora el problema es calcular cortante y normal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, voy a aumentar una diapositiva. Un momentito. Vamos a aumentar una diapositiva. Bueno, aunque igual se ha borrado lo que estaba haciendo. Vuelvo a proyectar. Lo que nos conviene hacer en este caso, ya para la ecuación de cortantes y normales, que vamos a tener el arco ahí. A ver si lo dibujo mejor. Vamos a tener nuestro arco. No, no me sale bien mi arco. Tenemos nuestro arco así. Nuestro arco va avanzando en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a tener, aquí vamos a tener vertical y vertical, o sea, más chueca aquí. A ver, un ratito. Vertical en A. No usemos vertical en A, sino consideremos
generalicemos esto, ¿no? Porque vamos a tener, evidentemente, aquí está vertical en A, aquí está horizontal en A, y aquí está vertical en B. Vertical en B. Entonces, aquí vamos a tener una sumatoria de verticales. Y aquí vamos a tener una sumatoria de horizontales. Generalizando esto. El ángulo alfa está aquí. Como sabemos, el ángulo alfa cada vez va a cambiar, ¿no? Pero aquí podemos considerar una recta. Este ángulo alfa se repite por alternos internos. Aquí alfa va a estar ahí, ¿no? Entonces, sumatoria de horizontales se puede proyectar, si lo podríamos proyectar aquí y aquí a una normal, ¿no? Es que si tenemos alfa, a ver, aquí tenemos sumatoria de horizontales, lo voy a hacer más grande, y esa sumatoria de horizontales tiene el ángulo alfa que está aquí. Eso implicaría que tendríamos una proyección aquí, que sería parte de la normal. Ahora, si tuviéramos por este otro lado la sumatoria, vamos a hacer mejor. Tendríamos aquí la sumatoria de verticales. Esta sumatoria de verticales también nos arrojaría una fuerza aquí que aportaría la normal, ¿no ve? Entonces, podemos calcular una ecuación normal que diga la normal en el arco va a ser igual sumatoria de horizontales por la normal al arco va a ser la que se proyecte con el coseno de alfa, ¿no? Sumatoria de horizontales por el coseno de alfa. ¿Está bien? Que sería esta componente de color verde. ¿Qué signo tendría? Tendría negativo porque sabemos que de los signos que este es positivo si sale, la normal es positivo si sale, la cortante si apunta excesivo es positivo y el momento si gira en este sentido es positivo. Pero como está entrando al arco sería negativo. Luego, también sería negativo la componente aquí. A ver si recordamos, esto sería el ángulo alfa. Aquí habría alfa, aquí no, aquí estaría alfa y aquí estaría alfa también. ¿No es cierto? Este es alfa o este es alfa. Entonces, este otro sumatorio de verticales sería negativo, sumatorio de verticales, por el seno de alfa, que sería el cateto opuesto. Entonces, esa sería la fuerza normal. Las cortantes. La componente de la sumatoria de horizontales sería este vector que apunta hacia abajo, este si ustedes quieren, que sería por el seno, ¿no? Sumatoria de horizontales por el seno de alfa, que es cateto opuesto. Y sería negativo porque apunta hacia abajo. Hemos dicho que si apunta hacia arriba la cortante es positivo. Entonces esto apunta hacia abajo, negativo. Y luego de aquí, de esta descomposición, vamos a ver que tenemos esta otra fuerza cortante, que sería más
porque apunta hacia arriba, sumatoria de verticales por el coseno de alfa. Bien, tendríamos entonces esta ecuación como, o estas dos ecuaciones como normales y cortantes. ¿Está bien? Ahora, tenemos que encontrar sumatoria de horizontales y sumatoria de verticales. Ese va a ser el problema, porque ya sabemos que el alfa ya lo tenemos calculado en función de... Bueno, lo malo es que he borrado mis diapositivas anteriores. Recuerden que el alfa es igual al arco tangente de la derivada de y respecto a x, ¿no? Y ya hemos calculado ese valor. Entonces, no hay donde perderse. Cuando calculamos coseno de alfa, va a ser coseno de este valor. Entonces, necesitamos sumatoria de horizontales. Sumatoria de horizontales va a ser la única horizontal que tenemos es HA. Pero esto es igual a 0. Por lo tanto, sumatoria de horizontales es igual a 0. Esa es una gran ventaja porque esto se convierte en 0 y este también se convierte en 0, ya que la sumatoria de horizontales es 0. Si hacemos la sumatoria de verticales, la sumatoria de fuerzas verticales será, empecemos, vertical en A, ¿no? Que sería apuntando hacia arriba, positivo, vertical en A. Luego entra esta carga, menos 15 por... Aquí lo que tendríamos que hacer en la sumatoria de verticales es considerar nuevamente una distancia x. En esta distancia x vamos a considerar este pedacito de carga. Entonces diría, menos 15, esta distancia vale 1, entonces menos 15 por x menos 1, que es esta distancia, ¿no es cierto? X menos 1. Y esto tendría condicionante de que x es mayor o igual a 1. Pero el x sigue creciendo porque este espacio es vacío y entonces aquí tenemos que restarle, como hemos hecho en los momentos, ¿no? Aquí tenemos que restarle y apuntar hacia arriba. Apuntar hacia arriba, entonces sería más 15 por x menos 5. Porque sería, x menos 5 sería porque esto vale 4, ¿se acuerdan? Esto vale 4, entonces 1 más 4 es 5. Menos 5. Y esto sería siempre y cuando x sea mayor o igual a 5. Esta sería la ecuación de sumatoria de verticales que va a ingresar aquí como este elemento o con este elemento. Por lo tanto, la ecuación de normales sería, esto es 0 y sería menos, voy a abrir paréntesis, menos, vertical en A es 36, menos 15 por x menos 1, x mayor o igual a 1, más 15 por x menos 5, x mayor o igual a 5, cerramos esto y multiplicamos por el seno de alfa. Un ratito. El seno de alfa.
La ecuación de cortantes sería igual, solo que positivo. 36 menos 15 por x menos 1, si es condicional, x mayor o igual a 1, más 15 por x menos 5, x mayor o igual a 5. Y esto lo multiplicamos por el coseno de alfa, que es este valorcito. Antes era seno de alfa. Estas serían las ecuaciones de normales y cortantes que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para terminar el ejercicio, necesitamos elaborar la tabla y luego graficar. Por lo tanto, nuestra tabla sería, lo podemos hacer en Excel, ¿no? Y ahí sería un poquito más rápido. Vamos al Excel. Necesitamos X, necesitamos Y, necesitamos alfa, necesitamos el momento, necesitamos cortante y necesitamos la normal. ¿Qué valores de X vamos a utilizar? A ver, voy a traer un momentito un gráfico de aquí. Los valores de X que vamos a utilizar van a ser 0, 4, no. Podemos ir cada un metro. O bueno, necesitaríamos el 1 metro aquí, porque va a ser importante esta distancia. Esto es 1 metro, hemos dicho. Entonces, aquí necesitamos, ¿no? En este X igual a 1. Luego sería interesante conocer, tal vez en la mitad aquí, sería como esto vale 3, bueno, esto sería 2.5. Y esto sería 2.5, ¿no? O me estoy equivocando, 1.5 sería, ¿no? 1.5, 1.5 más 1, 2.5. .5, 1.5. Y bueno, sería aquí también revisar lo que sucede aquí en 1 metro. La distancia de 1 metro. Y al final, cuando esto valga, bueno, para 2.5. Entonces vamos a acumular. Necesitamos conocer lo que pasa en 0, en 1, en 2.5, que sería aquí, ¿no? En 2.5 sería aquí. 2.5. Luego necesitamos saber lo que va a pasar en 4. En 4 necesitamos saber lo que va a pasar en 5 y necesitamos saber lo que va a pasar en 7.5, pero démosle el 6 y el 7.5. Bien, el valor de Y es igual, según lo que hemos calculado, la ecuación que nos salía era que Y, vamos a escribir aquí al ladito, Y es igual a 1.5 de X menos 0.375 de X. No es 0.375, estoy mal. Es 0.1875
de x al cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación que estamos utilizando. Entonces aquí vamos a escribir igual 1.5 por x, que es el de aquí al lado, menos 0.1875 por x para elevar al cuadrado es el circunflejo este, especie de sombrerito, le elevamos al cuadrado. Bueno, y vale ese valor. Evidentemente, cuando en x 0, vale 0. Y copiamos así, le damos un clic ahí abajo y lo bueno de esto es que nos permite copiar. Aquí, evidentemente, cuando x vale 4, y vale 3, ¿no? Es la flecha ahí. Entonces, está bien. Esto está bien. Alfa. En el Excel la cuestión o los ángulos se calculan en radianes. Ahí va a haber una diferencia. Claro, ustedes en sus calculadores lo pueden calcular en grados. No hay problema. Pero el Excel lo calcula en radianes. Calculamos en radianes. Alfa sería igual. Anotemos la ecuación primero. Alfa sería el arco tangente de la derivada de esto, que es 1.5 menos 0.375 de x. ¿No? Entonces sería 1.5, perdón, arco tangentes. En el Excel, el arco tangente es a tan. Ahora, de 1.5 menos 0.375 por x, que es este. Entonces, si eso, esto me va a dar en radianes. Lo que ustedes están viendo, este ángulo alfa está en radianes. Si ustedes quieren, bueno, lo he copiado ahí, si ustedes quieren tenerlo en grados, hagamos esto, este alfa está en radianes. Y aquí podemos tener otro alfa en grados. Grados sexagesimales. Ustedes saben que para transformar radianes, este valor lo tenemos que multiplicar por 180 grados dividido entre pi radianes. Para el pi, en el Excel escribimos pi y abrimos y cerramos paréntesis. Y eso nos bota el Excel en este caso, en el Excel con 14 decimales. Y bueno, el alfa es 56 grados. Lo pueden verificar con sus calculadoras. Después 48, 29, 0 en el medio exacto. Está bien, está en la punta. Menos 20, menos 36, menos 52. Este es el ángulo alfa que nos va a servir. Bien, tenemos esto. Ahora, necesitamos el momento. El momento lo habíamos calculado, pero tenía condicionantes. Voy a escribir toda la ecuación y voy a borrar aquellos. El primer momento, en este caso, sería vertical en A. Vertical en A hemos calculado y salía 36. Entonces, 36 por X. X es este valor. Así que tenemos eso. Esto sería con los valores menores iguales a 1. Aquí esto se va manteniendo y X vale 36. Pero después de cuando X es mayor que 1, entonces empieza a actuar la condicionante, porque voy a escribir la ecuación. La ecuación es momento igual a 36 por X menos 15 por X menos 1 elevado al cuadrado dividido entre 2. ¿No? Con X mayor o igual a 1. Esto ya
procesado, calculado, ¿no? Más 15 por x menos 5, menos 5 dividido entre 2. Esto al cuadrado. Entonces, después de que x es mayor a 1, empieza a trabajar, bueno, esto me se olvidó, mayor o igual a 5. Empieza a trabajar este término. Entonces tengo que copiar. Esto lo puedo copiar aquí, pero a este término le tengo que restar menos 15 dividido entre 2 por, abro paréntesis, x, que es este valor, menos 1. Y ahí sale 78.75, ¿no? Me están siguiendo, ¿no? Están calculando conmigo el valorcito este. Si no me estoy equivocando. Ahora esto lo voy a tener que copiar. Estoy haciendo control C, control V. Hasta 5. Hasta aquí. Y a ver, aquí sí, si no me estoy equivocando, menos 15 entre 2 por... me estoy equivocando porque falta al cuadrado, ¿no? Entonces aquí falta al cuadrado. Había ese 2. Entonces este valor, listo. Ahora el siguiente, tiene que entrar este otro término de la condicionante. Este término, ¿no? Este que está aquí. Entonces, aquí sería entonces más 15 dividido entre 2 por x menos 5 al cuadrado. Aunque en mi ecuación creo que la he escrito mal, ¿no? X sería nuevamente este valor menos 5, cierro paréntesis, y elevo con este circunflejo al cuadrado. Bien, sale 36 y finalmente esto sale 0. Qué bien. Hemos partido de 0 y llegamos a 0. Teníamos que llegar a 0. Es correcto, entonces esto está bien. Hemos partido de 0 y llegamos a 0. Con relación a las cortantes, tenemos que utilizar las ecuaciones, estas últimas que hemos encontrado aquí. Estas ecuaciones las tenemos que utilizar para las normales y las cortantes. Entonces va a ser lo mismo. Vamos al Excel. Va a ser igual. Voy a escribir las ecuaciones para que lo tengamos más claro esto. Sería, hemos definido normales igual a menos 36. Menos 36 menos 15 por x menos 1, como condicionante de que x sea mayor o igual a 1. Luego más 15 por x menos 5. X menos 5 con la condicionante de que x sea mayor o igual a 5. Y esto lo multiplicamos por el seno de alfa. Eso sería la normal. La cortante es igual. Abrimos paréntesis, 36 menos condicionante de 15 por x menos 1
de x mayor o igual a 1 más condicionante de 15 por x menos 5, x mayor o igual a 5, cerramos paréntesis por el coseno de alfa. Entonces, sería esto. En este caso de la cortante sería igual a, abrimos paréntesis, 36. Como todo el 0 es menor o igual a 1, entonces cerramos paréntesis, porque no van a entrar las condicionantes, es decir, no entra ni esta condicionante ni esta otra condicionante, porque es menor a 1. Y multiplicamos por el coseno. En el Excel coseno es cos, abrimos paréntesis, coseno de alfa. En el Excel, si ustedes quieren utilizarlo para topografía, por ejemplo, el Excel, el ángulo, los ángulos calcula, cuando le damos la operación coseno, seno, lo calcula con el ángulo en radianes. O sea, le tienen que introducir el ángulo en radianes. No le pueden meter el ángulo en grados. Por eso yo estoy eligiendo la columna que tiene radianes. ¿Está bien? Eso sucede en el Excel. En sus calculadores, evidentemente, ustedes le tienen que dar el ángulo en grados, pero en el Excel no. Le tienen que dar el ángulo en radianes. Entonces sería 36 por coseno de ese ángulo. Y esto sale 19.96 o 97. En 1 podemos copiar porque va a ser lo mismo, sale 23.92. Si me están siguiendo, si están haciendo el cálculo conmigo. Aquí no lo puedo copiar, pero aquí ya entra la condicionante porque 2.5 es mayor o igual a 1. Entonces va a entrar menos, aunque aquí me he equivocado, ¿no? De inicio, esto era con signo negativo adelante. Signo negativo adelante. Y aquí también signo negativo adelante. Pero aquí después del 36 estaría menos 15, abro paréntesis, o por, abro paréntesis, x menos 1, cierro paréntesis. X menos 1 por el coseno de alfa. Entonces, eso me da menos 11.76, si no me estoy equivocando. 36 menos 15 por... Sí, está bien. Ahora, esto podemos copiar aquí porque aquí sale 9. Aquí sale 22. Ahora, como después el 6 es mayor a 5, entonces va a entrar ahora sí la nueva condicionante, porque ingresa aquí esto, ya que 6 es mayor o igual a 5. Entonces sería más 15 por, abro paréntesis, x, que es este valor, x menos 5. Cierro paréntesis. Y sale 19.2. Creo que me he equivocado en el signo, ¿no? Estoy utilizando el signo de las normales. En realidad la cortante no es negativa, sino es positiva. Entonces esto no tiene signo. Ahí hay un error mío de inicio. Esto no es negativo, es positivo. La cortante es positiva, si se han fijado. Entonces es un error mío. Estoy usando el signo, toditos. Claro, lo único que va a hacer en este caso el Excel es cambiar de signo. Los valorcitos se mantienen, pero el signo cambia. Entonces tenemos esas cortantes. Las normales, ahora sí calculamos los normales, le ponemos negativo, menos, abro paréntesis, 36
Si eso paréntesis porque 0 no es mayor o igual a 1, así que los términos en condicionantes no entra ni este, no entra ni este. Ya multiplicamos por el seno de alfa. Seno, en el Excel le escribimos seno como tal y buscamos el ángulo alfa en radianes, que es este ángulo alfa. Cesamos y sale menos 29. Copiamos esto aquí abajo, nos es útil aquí porque ustedes ven que utiliza el alfa de esa altura. Y ahora copiamos uno más, lo que corresponde es como 2.5 es mayor a 1, aquí le tenemos que poner el siguiente valor, que sería menos 15 por x menos 1. Abro paréntesis, el valor de x es este, x menos 1. Cierro paréntesis. Y esto sale menos 6.61. Esto vamos a copiarlo hasta 5. Y interesantemente, en x igual a 4, la normal sale 0. Y en 5, menos 8.42. Bien. Ahora, en x igual a 6, como x es 6 y es mayor o igual a 5, entonces la condicionante entra nuevamente. Copio esto, pego esto. Y aquí le tengo que aumentar más 15 por, abro paréntesis, x menos 5. Este x menos 5. Cierro paréntesis y listo. Esto es menos 14.4. El último valor contiene la condicionante es menos 19.09. Estos valores serían los que calcularíamos normales, cortantes y momentos. Momentos, interesantemente, parte de 0 acaba en 0. Una cuestión aquí bien interesante de las normales, fuerzas normales, que si nosotros graficamos una fuerza normal, si tenemos un elemento así, las fuerzas normales son estas, ¿no ven? Pero en este caso, normal sería positivo así. Si tenemos el mismo elemento, pero las fuerzas están en este sentido, esto sería menos normal y esto sería menos normal. ¿No es cierto? ¿Y qué sucede en este caso? ¿Cómo se llama esto? ¿Tracción o compresión? Si las fuerzas normales son negativas, esto es compresión. Compresión. Entonces, ustedes fíjense, toditas estas normales. Este es negativo, 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 0, negativo, negativo, negativo. Significa que cualquier elemento en el arco está con presión. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos inicialmente en las diapositivas? Decíamos que todos los elementos aquí en este arco se encontraban a compresión. Eso es lo que decíamos, ¿no? Que estos elementos estaban a compresión. Y eso es lo que hemos demostrado aquí con el ejercicio, aquí en el Excel. Claro, lo hubiéramos hecho a mano, pero era más rápido hacerlo en Excel. Así que todos estos elementos son negativos y están a compresión. Este es a compresión. Y toditos los demás son a compresión. Excepto este que es 0. Si ustedes quieren, no le pongan compresión, pero todo el arco está trabajando a compresión. Y se está demostrando lo que hemos dicho inicialmente, teóricamente, que ese arco trabaja a compresión.
¿De acuerdo? Bien, para concluir, ¿cómo se graficaría esto? Esto tendría que graficarse en función de X y Y. Pero todo lo podemos graficar en el eje X. Bueno, en el Excel lo podríamos graficar, solo que nuestros gráficos estarían al revés. Por ejemplo, el diagrama de momentos sería este. Este sería el diagrama de momentos, solo que apuntando hacia abajo, ¿no es cierto? A ver, si nosotros tenemos este arco, el diagrama de momentos sería este. Este sería el diagrama de momentos. Noten que donde no hay carga es recta. Aquí no hay carga, es recta. Aquí no hay carga, es recta. Y aquí en esta parte, claro, no tan recta porque está afectada por el seno. Bueno, en este caso de los momentos no. La normal y la cortante sí van a estar afectados. Pero aquí sería recta, aquí sería recta. Este sería el diagrama de momentos. Pero, reitero, lo lógico es dibujarlo hacia abajo. Pero también lo podemos dibujar así. Vamos a copiar. Bueno, aquí lo vamos a poner el diagrama de momentos. Y ahora dibujamos el diagrama de cortantes. En el Excel es mucho más sencillo porque esto lo puedo mover aquí. Este es el diagrama de cortantes. Vamos a hacer un poquito más. Un momentito. Vamos a hacer que esto es 7.5 y el eje esto sería así, ¿no? Este sería el diagrama de cortantes. Noten ustedes que hay valores negativos y valores positivos en el diagrama de cortantes. Ahora dibujemos lo que sería nuestro diagrama de normales. El diagrama de normales también proyectado en el eje X sería este. Y bueno, ustedes pueden ver que siempre es negativo. El diagrama de normales siempre es negativo, no se hace positivo. Y esa sería, bueno, en realidad, a ver un ratito. En realidad esto debería ser como... Esto debería ser así bienito, ¿no? Este sería nuestro diagrama de normales, siempre negativo. ¿Está bien? Ese es el problema o esa es la situación con los arcos. Los arcos siempre están como fuerzas normales los valores negativos. ¿Está bien? Entonces, creo que hemos cumplido el objetivo de demostrar cómo se trabaja con los arcos.
¿Se ha entendido? Más o menos, ¿no? Lo he hecho muy rápido, tal vez. Bueno, este cálculo de la tabla he preferido hacerlo en Excel porque se nota mejor, ¿no? O sea, es más rápido de trabajar. Inge, una pregunta. Sí, Si fuera un arco triarculado, ¿sería por dos tramos o igual es así en uno sería? si fuera arco triarticulado, lo que sucede es que igual lo harían por un solo tramo. Allá, Inge. Pues Sí, igual sería por un solo tramo. El cálculo de reacciones nomás cambiaría, porque podrías utilizar la articulación para hacer sumatoria de momentos. Es decir, que se podría utilizar tenemos aquí el apoyo, aquí nuestro, y así, ¿no? Y entonces podrías utilizar esta articulación para decir sumatoria de momentos a la derecha, sumatoria de momentos a la izquierda, ¿no? Entonces se podría utilizar esa articulación como utilizamos en pórticos. La única diferencia aquí es, o lo que molesta un poquito es el ángulo alfa. Como ustedes ven, el ángulo alfa cambia, no se mantiene constante. Esa es una diferencia que nos puede complicar. Y adicionalmente tenemos que calcular el valor de Y, tenemos que calcular el valor de alfa, ¿no? Eso digamos que sería un paso adicional en el caso de los arcos con relación a los pórticos que ya conocemos. ¿No? Entonces ese sería el procedimiento. Entiendo que no se ha entendido muy bien, pero tal vez viendo la grabación sea un poquito más práctico. Pero resumiendo, un arco siempre trabaja con fuerzas que están a compresión. Las normales van a salir a compresión, van a salir negativas. Entre los arcos isostáticos están los arcos que tienen este apoyo aquí y este otro con más grados de libertad en este otro lado, o pueden ser un triarticulado, como el que hablábamos, este último. Los arcos pueden ser parabólicos o de eje circular. El de eje circular es mucho más sencillo porque la ecuación es la ecuación de una circunferencia. No hay donde perderse. Pero el arco parabólico tendría la ecuación que hemos visto, que es precisamente esta ecuación donde ingresa la longitud y ingresa la flecha como características geométricas. El problema es calcular el ángulo alfa y el ángulo alfa lo podemos calcular derivando la función y. Luego tendríamos que calcular las fuerzas cortantes y normales, pero con la sumatoria de verticales y sumatoria de horizontales. Esas sumatorias de verticales y horizontales la multiplicamos por el seno o por el coseno, dependiendo de cómo esté la configuración. Y todos los diagramas los proyectamos en el eje X, a diferencia de pórticos que lo hacíamos en el propio eje, ¿no? Entonces, para la normal, hacemos sumatoria de horizontales, coseno de alfa, en función de la descomposición de las fuerzas o de las sumatorias. Y va a entrar necesariamente o el seno o el coseno ahí en la descomposición. Necesitamos entonces calcular sumatoria de horizontales, sumatoria de verticales, y esas sumatorias entran ya en la ecuación de normales y en la ecuación de cortantes. La ecuación de momentos es muy sencilla porque se parece a lo que hacemos en pórticos, solamente que ingresa el valor de Y en caso de ser necesario. Porque hemos multiplicado horizontal en A por Y, ¿no? En este ejemplo. Con esas ecuaciones básicamente llenamos la tablita. Y en nuestro caso lo que hemos hecho es llenar la tablita en Excel.
Y aquí sí necesitamos llenar más elementos. Les hubiera pedido que me ayuden a calcular, pero no sé, hubiéramos tardado más, ¿no? Entonces, era conveniente hacerlo en Excel. Necesitamos el X, adoptar los valores de X. Con esos valores de X calculamos el valor de Y, es decir, cada alturita significa que aquí es 0, en 4 es 3, aquí en 5 es 2.81, etc. Tenemos los valores de Y. Luego calculamos alfa con la ecuación que hemos encontrado con la arco tangente de la derivada de la función de Y. Que la derivada era 1.5 menos 0.375 por X. Y esto en el Excel calcula en radianes. O sea, es cuestión más del Excel que nuestra, digamos, porque ustedes seguramente lo han calculado así en grados, ¿no? Una vez que tenemos este ángulo, podemos calcular la ecuación de momentos. La ecuación de momentos básicamente no depende del ángulo alfa. Eso sí, es una ventaja de la ecuación de momentos. Ustedes revisan la ecuación de momentos, no ha dependido de alfa. Las ecuaciones que sí dependen de alfa son cortantes y normales. Así que aquí tenemos que calcular el coseno de alfa, por ejemplo, y el alfa va cambiando. O sea, lo vamos considerando. Y aquí vamos aumentando, en este caso del Excel, vamos aumentando las condicionantes que ha tenido a lo largo, mientras va avanzando, ¿no? Y básicamente de esa forma se resuelve. Hemos dibujado los diagramas. Entonces aquí tienen el diagrama de momentos, el diagrama de cortantes y el diagrama de normales, en donde se puede apreciar que todos los valores son negativos, ¿no? Como ustedes están viendo, una viga se podía resolver en Excel, un pórtico también se puede resolver en Excel, y bueno, hemos optado por resolver el arco en Excel. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Pueden verificar los valores que hemos sacado aquí. Y bueno, con eso concluiríamos esta parte de arcos. Y en realidad concluimos la asignatura, ¿no?